Esto es Nos vemos en la comunidad, el podcast de Delivered Spanish, y hoy vamos a hablar de cometer errores, del miedo de cometer errores, de para qué sirve cometer un error, de qué tenemos miedo exactamente, cuáles son los distintos tipos de errores. Bueno, vamos a ver varias cosas. Una pregunta muy interesante es ¿para qué sirve cometer un error? ¿No? Y la respuesta es que depende de ti. O sea, si tú cometes un error y para ti esto es una frustración o algo que querrías evitar, es verdad. O sea, tú decides para qué sirve. En tu caso, has pensado que es algo que quieres evitar y esta es la realidad. En cambio, también puedes pensar que cometer un error es una parte indispensable del proceso de aprendizaje y que cuantos más cometas, más vas a aprender. Y en ese caso también es verdad. Entonces, como introducción, Pepe, Lorena, no sé qué pensáis vosotros, esta es mi idea. Cuando cometes un error, cómo lo interpretas va a influir muchísimo en lo que sacas de ese error. Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, hay que perder el miedo al error. Mucha gente, yo me incluyo, tenemos miedo a cometer errores cuando hablamos un idioma extranjero, pero es que ese error te va a ayudar a entender en qué cosas tienes que trabajar, qué puedes mejorar y es muy útil. No sé, Lorena, tú qué piensas, pero a mí me parece que es importantísimo. Yo creo que también depende de la personalidad de cada alumno. Es decir, hay gente que es muy competitiva y realmente se frustra. Entonces, en este caso, pues tienes que pensar que el día que tú cometes un error no supone que tu aprendizaje de español sea un desastre. Todo lo contrario, tienes que aprender de ese error y estoy segura que al equivocarte, más si tu personalidad es tan competitiva, no te va a gustar que te corrijan y te digan, esto lo has dicho mal. Y es como, a la vez tienes que sacar provecho porque lo vas a recordar mejor. Y no sé, es mi opinión. Tienes que pensar que tu aprendizaje de español es un todo y si un día te equivocas, pues no pasa nada. Tienes que seguir adelante porque es que te vas a seguir equivocando y cada vez creo que vas a cometer menos errores. Claro, la idea es que no es que te guste cometer errores, o sea, a nadie le gusta cometer errores, ¿vale? Pero te gusta más aprender, ¿no? Entonces, si tú crees que puedes aprender sin cometer ningún error, para mí ahí está el obstáculo, ¿no? O sea, yo la metáfora que pensaría es que a mí no me gusta sudar, no me gusta llenarme de barro, pero me gusta estar en la montaña, ¿no? O no me gusta estar lleno de arena y no me gusta, no sé, que mis vecinos en la playa estén gritando, pero me gusta estar en la playa. Entonces, son cosas que es imposible conseguir lo que realmente te gusta si no pagas el precio, en este caso es un precio emocional, de pasar por un momento de incomodidad, ¿no? Pero también lo puedes regular tú, la cantidad de incomodidad que te genera decir ser en vez de estar, ¿no? Eh, por eso creo que es muy importante no tratar, o sea, no asociar cometer un error con tu capacidad como estudiante. Creo que deberían de ser dos cosas distintas. Ujú. Yo estoy muy de acuerdo contigo, Nacho, porque además pensando en estudiantes que tengo, que tienen un buen nivel, pero como cometen errores de tanto en tanto, ellos mismos piensan que no, que hablan fatal, que no mejoran. Claro, hay que quitarse esa, esa idea de que el error significa que no hablo bien. Y una vez te quitas esa idea y te das cuenta, como te has dicho esa metáfora, ¿no? De que puedes ir a la playa, vas a sudar, pero llévate una toalla para secarte el sudor, ¿no? Pues cuando tengas tú tu mecanismo para evitar que eso pase, te vas a sentir más cómodo o más cómoda hablando y te vas a quitar también, pues, bueno, prejuicios que puedes tener tú sobre lo que es cometer un error o no. No es malo. Yo creo que tampoco es nada malo. Y además lo importante es que aprendas de ese error. Y yo he tenido muchos casos en los cuales cuando le he corregido un error a un estudiante, lo ha vuelto a cometer porque somos humanos y nos equivocamos, después él mismo se ha autocorregido. Es decir, lo ha dicho y ha rectificado en el momento y se ha autocorregido. Y yo creo que eso es súper positivo porque es como estás dándote cuenta de que estás cometiendo un error y te autocorriges. Y es como, seguramente, quizás pasado un tiempo lo puedes volver a cometer, pero seguramente la siguiente vez, si es en un periodo de tiempo corto, pues no lo vas a volver a cometer. Y es algo Ujú. muy positivo. Sí, y también quería añadir
que hemos hablado del miedo al error, ¿no? Pero también está la vergüenza, que a veces se entremezcla con el miedo, ¿no? Esto también que decía Lorena de estudiantes que, pues, más avanzados, que también pues, son más competitivos y a veces les da vergüenza que ellos que piensan que tienen un nivel ya bastante bueno, de repente les diga a alguien, no, esto no es así. Y algo como Serie Star, que no es tan básico, ojo, se aprende al principio, pero luego dominarlo es difícil. Y que alguien les corrija les parece como que, oh, es que todavía tengo que trabajar Serie Star, que es de nivel inicial. No pasa nada. No hay que tener vergüenza tampoco, ¿no? Ni a cometer errores, ni a que la gente te mire, piense, ¿qué más da? Es tu aprendizaje, es tu camino y solo tú eres dueño de hacerlo bien, ¿no? Nadie más te va a juzgar. Exacto. Sí, me gusta mucho esto de crear tu propio camino. Y creo que esto entronca muy bien con los distintos tipos de errores. O sea, no todos los errores son iguales. Hay cosas que simplemente son, yo diría que hay tres tipos, ¿no? Por un lado tenemos deslices, que son cosas que tú sabes que es un error, que te has equivocado porque no estás prestando atención, pero no es que haya una falta de conocimiento base del idioma o de lo que sea, simplemente te has equivocado. Nos equivocamos en nuestro idioma nativo, también es normal que te Sí. equivoques en tu idioma, en el idioma que estás aprendiendo, ¿no? Ujú. Luego están los viejos conocidos, que son cosas que sabes que es un error y los cometes con frecuencia y todavía no los has superado, ¿vale? Entonces, si tú cometes un error que puedes considerar un viejo conocido porque te lo han corregido varias veces, sabes que no es algo que te parezca intuitivo, puedes diseñar una estrategia para superar ese pequeño error, ¿no? Puedes pedirle ayuda a un profesor, puedes pensar tú distintas formas de practicarlo. Podemos hacer un episodio otro día sobre cómo superar errores que sabes que son errores. Pero bueno, hay distintas estrategias y hay formas de organizarlos para que sea más fácil llevar un poco el control de cuáles son esos errores, ¿no? Y luego están lo que sería el tercer tipo, que son puntos ciegos. Son cosas que tú no sabes que eran errores. O sea, si un nativo no te dice, te has equivocado en esto, tú jamás sabrías que te has equivocado, ¿no? Y cuando te lo dicen suele ser una sorpresa o, no sé, la sensación de que no tenía ni idea, muchas gracias. Eh, a los nativos les cuesta mucho corregirte, en cambio, para una persona que está aprendiendo, que le digan esos puntos ciegos, para la mayoría debería de ser algo bastante positivo, ¿no? Porque si no te lo dicen, nunca lo vas a descubrir. Es como si un amigo te dice, oye, tienes un poco de espinacas entre los dientes. Pues claro, no quieres tener espinacas entre los dientes, pero si las tienes, lo que quieres es que te lo diga alguien, ¿no? De una forma positiva, que no, que no te haga quedar mal delante de todo el mundo, pero mejor saberlo que no quedarte en la ignorancia. Ujú, Sí, sí. estoy de acuerdo. Y sí, el ejemplo de las espinacas es súper visual, en mi caso, Ujú. porque es algo que te da mucha vergüenza, pero que a la vez lo agradeces, porque tampoco quieres que te vea todo el mundo. Te ve una persona, no quieres que te vean más con las espinacas entre los dientes. Entonces, sí, y los puntos ciegos yo creo que es algo que a los nativos que no son profesores, pues les cuesta mucho corregirte, ¿no? Porque es como te interrumpen la conversación. Pero yo creo que si tú hablas con un nativo, le puedes decir, oye, si me escuchas algo, no te va a estar corrigiendo todo, pero especialmente los puntos ciegos, si me escuchas algo que realmente suena mal o incluso no entiendes, corrígemelo, porque es que me va a ayudar mucho. Les tienes que dar un Entonces, incentivo, les tienes que decir que les invitas a una cerveza por cada algo error así. que te corrijan. Igual te arruinas, pero también aprendes mucho. Sí, bueno, pues yo lo que voy a hacer ahora es contaros un poquito algunos comentarios que he tenido de alumnos, ¿no? Y que me ha hecho también ver cómo ellos aprenden, ¿no? Porque al final, como decía antes, esto es un camino personal. Cada persona tiene una mente diferente, una forma de aprender diferente. Ha aprendido desde pequeño de una manera y esto también hace que de mayor, cuando tú aprendes un idioma extranjero, pues tienes los miedos que a lo mejor de pequeño te crearon, como por ejemplo el error, miedo al error, vergüenza de hablar en público también puede ser, que pasa mucho. Y,
Bueno, quería comentar uno que había escrito una chica, en el que dice que ella esperaba hablar español con fluidez en un año y y bueno, que se desmotivó, ¿no? Claro, aquí ya no es tanto el miedo, pero también es la motivación. Es decir, si tú estás aprendiendo español y quieres aprender rápido, que esto pasa mucho, ojo, y quieres mejorar mucho en un año, tienes que dedicarte mucho a ello. Pero el error va a ser tu gran aliado, porque si vas a aprender un idioma en modo sprint rápido, vas a cometer muchos errores. Y tienes que tener claro que ese error te va a ayudar mucho. Y ese comentario me gustó mucho porque es verdad que hay que tener paciencia, motivación, perder el miedo al error. No sé vosotros, chicos, cómo lo veis esto, pero yo creo que en un año aprender español se puede aprender bastante, ¿no? No para hablar como un nativo, pero bastante, pero el error va a estar ahí, ¿verdad? Yo es que creo que el error es como la brújula. Si no sabes dónde tienes que ir, cada vez que cometes un error, es como una invitación a pasa por aquí y vamos a entrar en esta habitación. Cuando consigas mejorar, saldrás con algo aprendido, ¿no? Con el regalo. O Ujú, sea, detrás de cada error hay un regalo. Yo lo veo así. Y por eso cuando alguien te hace una corrección, te está haciendo un regalo, ¿no? Porque te está ayudando a llegar a que es tu objetivo real, ¿no? Que es superar los errores. Entonces me ha ujú, parecido muy interesante lo que dices de cómo hemos aprendido de pequeños, porque yo creo que una persona que cuando comete un error dice algo así como, soy lo peor, se me da muy mal, em, es bastante probable que en otros aspectos de la vida también hable de esa forma, ¿no? O sea, ujú, creo que he tenido la suerte que de pequeño yo veía el mundo como algo hostil y yo tenía claro que dentro de mí iba a estar súper cómodo, ¿vale? Entonces esto me ha ayudado muchísimo porque yo jamás he dicho soy tonto, ¿sabes? Jamás he dicho una frase como esta y yo lo oigo mucho de muchos alumnos y digo, ¿cómo te puedes insultar a ti mismo con lo difícil que es el mundo? ¿Sabes? O sea, esto de Exacto. crear tu propia fortaleza donde dentro de mí todo va a estar bien. Entonces yo cuando cometo un error lo veo como, mira, ahí hay un error, a ver lo que encuentro si empiezo a escarbar un poco, ¿no? Entonces es ujú, todo psicológico, todo psicológico. Sí, y yo creo que muchas veces ellos se ponen como una serie de pruebas. Por ejemplo, yo he notado que con esto de que has dicho tú, Pepe, de ser fluido o hablar español fluido en un año, mucha gente, pues hay muchos cursos en internet que te dicen, habla español fluido en 3 meses y la gente se lo cree. También es algo que depende mucho de tu idioma nativo, porque si tú estás aprendiendo español y hablas italiano o tu lengua nativa es italiana, pues obviamente hay similitudes entre los dos idiomas. Obviamente puedes alcanzar esa fluidez antes que una persona que hable japonés, que son idiomas que son completamente diferentes. Entonces muchas veces nos comparamos con otros estudiantes y es que cada uno tiene unas capacidades. O quizás a esa persona, pues en las clases de conversación incluso en su propio idioma se le da muy bien debatir y le salen las ideas solas, es como no tiene que pensar, tiene más don de palabra en su propio idioma. Y esto también influye cuando tú estás aprendiendo un idioma, en este caso español. Entonces no te tienes que comparar con otros estudiantes, tienes que pensar en ti. Tú eres bueno o muy bueno seguramente en otras cosas, que a lo mejor otros no lo son. Pues cada uno es independiente, ¿no? Y puedes aprender también de los demás, en mm. mi opinión. ¿Qué pensáis? Sí, 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 la verdad que yo pienso, bueno, sigo pensando que el error es muy importante, pero ¿vosotros cuál pensáis que es el coste real de cometer un error frente a no intentarlo, ¿no? Cuando uno tiene la vergüenza o el miedo que dice, estoy dudando, mejor no lo digo, pero ¿cuál es el coste entre decirlo mal y que te corrijan y no decirlo? ¿Qué pensáis? Sí, yo siempre me he arrepentido más de lo que no he hecho que de lo que he hecho, aunque Ujú. saliera mal. Entonces está clarísimo. Si tú estás en un grupo y quieres decir algo y hay una probabilidad de que esté mal, simplemente decirlo te va a ayudar, o te va a permitir, o sea, si realmente lo dices y estaba mal, acabas y te corrigen, esto crea una sensación tan fuerte que en muchos casos puedes garantizar que no vuelves a cometer ese error, ¿no? Porque ya no es, sí, siempre lo digo mal. No, en este sitio estaba esta persona,
me estaban mirando, dije esto en vez de esto. Nunca se me va a volver a olvidar. O sea, yo tengo un montón de Sí, ejemplos de ese tipo, frases, palabras que dije mal, que no debería haber dicho y ya jamás se me olvidarán, ¿sabes? Entonces, si no me hubiera atrevido, pues a lo mejor todavía las diría mal. Ujú. Sí, yo también opino eso, que he tenido a lo largo de mi vida un montón de ejemplos en los cuales me he equivocado, alguien me ha corregido y yo he valorado un montón eso, porque es que recuerdo en ese momento hasta lo que llevaba puesto, dónde estaba, es que recuerdo además, ese día te equivocaste y aprendiste esto, y es como ya se me ha quedado grabado en la mente y de verdad no lo cometo. Yo, por ejemplo, ayer tuve clase con una estudiante y me dijo que había tenido un problema en su casa, porque ella vive en España, y que había tenido un problema en la cocina, se le había estropeado la campana de cocina, vino un técnico a su casa, no lo pudo arreglar, ella le explicó más o menos el problema, no lo pudo arreglar, vino otro y este técnico pues no la entendía. Y ella se frustró mucho porque me dijo, es que yo, claro, hablo español un poco básico o más básico, no hablo español muy avanzado y creo que si yo le hubiera explicado mi idea con oraciones subordinadas, él lo hubiera entendido mejor que si se lo hubiera explicado con ideas simples como se lo expliqué. Y yo le dije, mira, yo en mi opinión no estaba allí, ¿vale? No puedo asegurarlo al 100%. Pero yo creo que en mi caso es que esa persona no estaba dispuesta a entender lo que tú le decías, quizás porque no está acostumbrada a hablar con extranjeros o algo. Pero si tú, a mí un extranjero se me acerca con su español más oxidado, como quieras llamarlo, y me dice la playa, en la situación de la playa, yo comer pescado y no conjuga, pues yo me entero y le digo, pues tienes que ir allí a ese chiringuito, o se lo expreso más o menos, ¿no? Entonces yo pienso que también depende mucho de la disposición de la gente que te está escuchando a la hora de entender. Es tu idioma, nosotros somos nativos, vamos a entender, por muy mal que lo digas, la idea. Entonces no tienes que tener miedo a expresarte y a cometer esos errores porque yo diría que el 90% de los nativos te van a entender lo que estás diciendo, aunque lo expreses sí. muy mal. Pero esto que dice Lorena es súper importante porque, sobre todo cuando estás en el país en el que se habla el idioma que estás aprendiendo, porque, por ejemplo, estaba recordándome de un amigo chino aquí en Mallorca que se confundía entre la bolsa y el bolso, que eso además pasa mucho, ¿no? La bolsa del supermercado, una bolsa, y el bolso, pues que lleva una chica, ¿no? Un bolso, o un chico también, un bolso. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando iba al supermercado el pobre, pues no sabía qué decir y él iba intentando. eh, Bolsa, decía a veces. Si no le decían nada, bien. Bolso. Y le decían, "Ah, bolsa". Pero una vez le pasó que dijo bolso y yo estaba delante y la chica que estaba en la caja le dio una bolsa y no le corrigió. Y claro, luego yo le dije, bueno, no te he dicho nada, pero has dicho bolso, o sea, es bolsa. ¿Qué pasa? Que a lo mejor esta chica, pues en ese momento está muy estresada, tiene mucho trabajo, hay una cola enorme de clientes y no le apetece decirle bolsa. Entonces es verdad que también depende mucho de quién te encuentres, claro. Y aquí que estamos hablando de niveles, o sea, claro, cuando empiezas lo importante es hacerte entender, ¿no? Mucha gente luego supera esa barrera y es capaz de hacerse entender casi siempre, el 99% de las veces es capaz de hacerse entender, pero lo que está buscando es hablar realmente de una forma lo más nativa posible, ¿no? Y aquí empieza un poco la dificultad porque no te van a corregir, muy poca gente te va a corregir porque todo el mundo te entiende y hablas mejor español tú que ellos, tu idioma, probablemente. Entonces ahora entramos ya en otro terreno, ¿no? Cómo conseguir, una vez que ya sabes expresar las ideas, aunque no 100% correcto, sabes expresarlas más o menos, cómo puedes seguir cometiendo errores útiles, ¿no? Em, entonces, aquí entramos un poco en el terreno de dónde está tu zona de confort y qué puedes hacer para salir de ella, ¿no? Por ejemplo, hay gente que comete muy pocos errores por escrito, pero los comete al hablar, ¿no? Aunque lo más normal es que si cometes un error al hablar, también lo vas a cometer por escrito. Bueno, al revés. Lo más común es que si cometes un error escribiendo, también lo vas a cometer al hablar. Pero puedes hacer cosas que han dejado de ser un reto. No, perdón. Lo que puedes hacer es empezar a hacer cosas que... no, a ver, ¿cómo lo quería decir?
Tú cuando empezaste a estudiar español había cosas que te asustaban, ¿no? Había cosas que eran realmente un reto. Y eso ya lo has superado y ahora eres capaz de hacerte entender. El objetivo ahora es buscar cosas que todavía te dan miedo y empezar a trabajar con ellas, no quedarte satisfecho con lo que ya has aprendido y dejar de mejorar, ¿no? Y esto puede ser, por ejemplo, si estás cómodo escribiendo, hacer ejercicios en los que tienes que grabar mensajes de voz, les mandas un mensaje de voz por WhatsApp a un nativo improvisado y no puedes cancelar, no puedes borrar, ¿no? También puedes intentar, si estás cómodo hablando con una sola persona, practicar en situaciones en las que tienes que hablar en un grupo, o sea, participar en un grupo a la velocidad a la que se mueve una conversación entre nativos. Entonces, hay un montón de retos que puedes ir poniéndote poco a poco para no quedarte siempre en por escrito voy bien, con una persona voy bien, pero no consigo mejorar. Si quieres mejorar, tienes que enfrentarte a este tipo de situaciones que cuando empezaste a estudiar español te parecían imposibles. Sí, yo creo que sí. Y además, lo que hablas, Nacho, lo que has hablado de aumentar tu zona de confort, yo creo que es importante empezar a hablar de temas que te interesan. Es decir, yo creo que te sentirás más motivado, por ejemplo, si no te gusta hablar de política porque no te interesa ni en tu propio idioma, pues no lo hagas en español. No necesitas hablar de política en español, o de deportes o de moda. Tienes que encontrar los temas que te interesen y si te apetece hablar de recetas de cocina porque te encanta cocinar, empieza por ahí. Empieza por temas que verdaderamente te interesen. Y también creo que es importante aprender las cosas correctamente desde el principio. El ejemplo más común que se me ocurre es el del género de los sustantivos, porque en español es un hueso duro, en mi opinión, porque hay un montón de excepciones. Las palabras que acaban en A normalmente son femeninas y las que acaban en O normalmente son masculinas, pero hay un montón de excepciones y también dependerá del país, porque nosotros decimos en España el pijama, en otros países dicen la pijama y el estudiante tiene un lío impresionante. Aprende las cosas correctamente, por ejemplo, en el género de los sustantivos pues tienes que aprender qué es, por ejemplo, la sartén. Y aprende la palabra la sartén con su artículo. Otro ejemplo que se me ocurre es los verbos con preposición. Pues aprende que el verbo es acercarse a un lugar. Apréndelo así desde el principio. Y obviamente si no tienes esos vicios, esos malos hábitos desde el principio, porque lo has aprendido correctamente, no los vas a tener cuando estés conversando fluidamente. Es mi opinión. ¿Qué piensas tú, Pepe? Sí, yo pienso, estoy súper de acuerdo contigo con esto que has dicho, pero puedo entender que para algunos estudiantes esto es algo pesado. Es decir, tener que escribir pues, el género, aprender el género, es algo que puede ser pesado si no eres una persona de estudiar. Porque, ojo, aquí también no hemos hablado de esto, hay gente que es más estudiosa que otra, ¿no? Y eso juega un papel súper importante. Yo he tenido alumnos que me han dicho es que no me gusta sentarme a estudiar y yo quiero aprender hablando y haciendo clases. Claro, las horas de estudio tuyas personales, que estás solo, por ejemplo, como dice Lorena, aprendiendo verbos con preposición, son muy importantes, pero tienes que tener esa motivación. Y sí, o sea, para mí al final, si a alguien le cuesta hacer esto, lo que tiene que hacer es hacerlo como en pequeñas dosis, como una rutina diaria de decir, bueno, pues por ejemplo, me voy a poner un reto de en un mes voy a aprenderme 100 verbos con preposición. Y cada día, pues hago, no sé, X, 5, 10 verbos, según te apetezca, tampoco tiene que ser un número exacto. Algún día estarás más motivado, otro día menos motivado, y es como hacer pequeños retos personales. Para mí esto es súper importante. Rutina diaria y retos que hagan que pues, mejores vocabulario, mejores gramática, sintaxis, pronunciación, porque lo que decía antes, el camino es muy personal. Cada uno tiene que conocerse a sí mismo, saber cuál es su ritmo, cómo le gusta caminar, cómo le gusta hacer, en este caso, el estudio del español, y poco a poco ir haciéndolo. No sé, Nacho, tú con el tema de la rutina y eso, ¿qué opinas? Sí, me gusta mucho lo que has dicho, que cada uno tiene su propia forma de enfocar, o sea, que hay cosas que te gustan más, actividades que te gustan más y otras que te gustan menos. Al final, por ejemplo, si tú quieres tener músculos, tienes que ir al gimnasio o tienes que hacer la fuerza, ¿no? O sea, tienes que hacer el ejercicio, pero luego tienes
mil opciones. Puedes ir a CrossFit, puedes ir a spinning, puedes ir a, yo qué sé, a hacer pesas, puedes, no sé, irte al monte a levantar troncos, pero algo te tienes que cansar. Entonces, esto es igual. Si tú prefieres pasar más tiempo hablando, eh, perfecto, no hay ningún problema, pero lo que no puedes hacer es hablar sin reflexionar. O sea, no puedes estar siempre en el modo concierto, ¿vale? Si tú eres un músico y quieres mejorar tu capacidad de tocar un instrumento, no puedes hacerlo simplemente dando conciertos, ¿sabes? En algún momento tendrás que sentarte y aprender nuevas canciones, mejorar las partes que te salen mal. O sea, y cuando ya hayas hecho ese trabajo, podrás irte de gira por el mundo como los Rolling Stones, ¿no? Pero ser capaz de diseñar tus propios ejercicios que te gustan a ti, sobre todo cuando no te gusta el formato tradicional, ¿no? El formato de, pues, no sé, tengo que hacer ejercicios de gramática, tengo que memorizar listas de palabras. Perfecto, hay muchas alternativas a hacer ese tipo de ejercicios, pero lo que no es negociable es que tú, por ejemplo, de esto hablaremos otro día, que reserves momentos durante el día en el que vas a dedicarte a superar errores en vez de simplemente improvisar, ¿no? Ah, yo voy a improvisar una conversación. Eso está muy bien, pero improvisarás mejor si también pasas tiempo deliberado superando errores específicos. Y para eso es muy útil tener una lista de errores, ¿vale? O sea, si tú quieres decir, em, todos estos errores que no me gustan, vale, no me gustan, pero los voy a apuntar. Y luego cuando quieras decir, ahora es mi momento de atacar estos errores y hacer un poco de práctica deliberada, tienes ya una lista de cosas que te gustaría practicar. Y lo puedes hacer hablando, escribiendo, hablando con desconocidos, practicando con un profesor, hay un montón de métodos. Ujú. Y quería añadir también, en colación con lo que has dicho de hacer tus ejercicios, ¿no? De que en la comunidad es una cosa que a mí me gusta, porque de vez en cuando veo que hay estudiantes que comparten ejercicios que ellos han creado para trabajar, por ejemplo, expresiones coloquiales. Ahora me estoy acordando de este. Y esta persona pues puso expresiones coloquiales, en este caso eran de España, y luego les pedía a sus compañeros que hiciesen un diálogo usando esas expresiones. Y esta persona luego, pues claro, nosotros los profesores estamos corrigiendo y viendo lo que hacen, pero esta persona también contestaba, se hacía un poquito como profesor, ¿no? Y claro, eso también es una manera fantástica de aprender. Cuando tú enseñas, porque estás cogiendo, agarrando todo lo que quieres enseñar, lo estás poniendo en orden, lo estás ofreciendo de una manera clara y eso también te ayuda a ti a tenerlo claro en tu mente. Así que es una cosa que a mí me gusta mucho que en la comunidad pueden interactuar con otros alumnos y pueden cambiar un poco el rol de estudiante a profesor, entre comillas, y es algo realmente único que no puedes hacer fácilmente en Internet porque si lo haces, pues a lo mejor, si lo haces tú solo en tu página de Facebook, pues igual te contesta una persona que sabe español, pero es que aquí tienes a gente que está como tú. No, no puedo estar más de acuerdo. deliveryspanish.com/comunidad. Gracias, Pepe. Yo en mi caso, por ejemplo, lo que hago en las clases de grupo que enseñamos en la comunidad, especialmente en las clases de intermedio, es cuando ponemos una frase y un estudiante la dice, pues antes de yo decir si la respuesta es correcta o no, siempre les digo al resto de los estudiantes, ¿qué opináis? ¿Esta frase la veis bien o corregiríais algo? Y la gente va aportando, pues yo creo que es así, pues el otro dice, pues no, yo creo que está bien. Ujú, Va aportando ideas y al final, pues puede ser que ninguno tenga razón y puede ser que esa frase estuviera bien, es un poco trampa que yo les pongo, o puede ser que verdaderamente alguno de ellos aporte la solución correcta y en este caso yo tenga que decir, pues sí, esta persona o ese estudiante lleva razón, el cambio es este. Entonces yo creo que es algo positivo, que ellos se corrigen entre ellos, toman el rol de profesor en ujú. las clases. Me gusta mucho también ese aspecto de aprender acompañado, porque es verdad que a nadie le gusta hacer cosas incómodas, pero si vas con amigos, siempre es mucho más fácil. O sea, yo desde que empecé a ir al gimnasio acompañado, voy muchísimo más que cuando tenía que ir yo solo. O sea, esto es una ley Sí. universal. Sí, es Sí, eso verdad. es así, es verdad. Y que además en la comunidad tienen también la cafetería, por ejemplo, y en la cafetería pueden hablar y se conocen entre ellos.
La verdad es que es como una pequeña gran familia, ¿no? En la que estamos todos en diferentes lugares, pero puedes ver que estamos todos conectados y los estudiantes están en el mismo barco, ¿no? Todos están en un momento de aprendizaje que quieren mejorar, quieren limpiar, o sea, quieren pulir esas asperezas, ¿no? En su idioma, quieren perfeccionarlo y es la ventaja que tienen, que es que no están solos. Exacto. Bueno, por eso creamos la comunidad. O sea, vivimos en el siglo XXI y deberíamos tener herramientas de aprendizaje acordes a el tiempo en el que vivimos. Bueno, podemos ir cerrando. No sé si tenéis frases de conclusión. Yo, si tuviera que decir algo, es que para superar los errores, mi recomendación es que te pongas objetivos que puedes controlar. O sea, tú no puedes controlar si vas a cometer un error o no. Sí puedes controlar qué haces una vez que descubres que has cometido un error. Puedes elegir entre enfadarte, verlo como un fracaso, verlo como una frustración, o puedes elegir verlo con curiosidad, como si fuera un regalo, como si detrás de ese error hay un montón de cosas que aprender. Y eso va a determinar cómo va a ir el futuro de tu español, ¿no? Si vas a aprender más rápido o más despacio. Sí, yo añadiría en relación a esto que ha dicho Nacho, que si tienes, por ejemplo, la posibilidad de practicar español, porque estás como en la comunidad, en un grupo de hablantes de español, esos errores te los pones en un post-it, por ejemplo, en el ordenador y te propones en esa clase utilizar, digamos, o sea, decir correctamente lo que dijiste mal, ¿no? Si, por ejemplo, fue el género de una palabra, pues intenta buscar el momento en el que puedas decir esa palabra, o a lo mejor si no es en una clase, pues en un comentario que leas en la comunidad, por ejemplo, y puedes contestar, ponerte estos mini retos de, vale, estos errores los quiero ya, digamos, quiero que se vuelvan, como decía Nacho, ¿cómo lo dijiste? Viejos conocidos, ¿no? Que son estos que se repiten mucho, o sea, que dejen de ser viejos conocidos para que ya yo esté seguro de que ya los conozco, ¿no? Y para eso tienes que usarlos. Así que ponte mini retos semanales, mensuales, en los que dices, voy a trabajar este mes o esta semana estos errores. Y ya está. Y poco a poco verás que tu mente lo va a interiorizar y va a ver que eso ya no es un error, ya no es una duda, ya está dentro de ti. No sé, Lorena, a ver qué nos aconsejas tú. Sí, estoy de acuerdo con lo que habéis dicho los dos y yo también en mi caso pues diría, y de hecho en la comunidad lo fomentamos mucho, que tengas tu cuaderno de dudas y en la parte que haya una parte en el cuaderno de dudas donde anotes tus errores y los repases a menudo. Si estás en el metro, si estás comiendo en el trabajo y no tienes nadie con quien hablar cerca y estás solo, pues puedes repasar tus errores y decir, mira, aquí me equivoqué y alguien me corrigió y me dijo que no era la agua, sino el agua, por ejemplo. Ujú. Entonces voy a Sí. intentar pensar una frase en la cual yo diga, pues me gusta el agua de mi ciudad. Entonces, intentar crear pues esos mini retos que dices tú y también no solamente como ejercicio con los demás, sino ejercicio interior tuyo de practicarlo en tu cabeza solamente. Creo que es muy importante también. Muy Y nada bien. más. Muchas gracias, chicos. Yo creo que con esto cerramos el episodio de hoy, que ha sido un poco distinto. Estamos probando distintos formatos. Vamos a ver cuáles funcionan mejor. Y nada, si te ha gustado, si tienes sugerencias, nos puedes contactar. Sobre todo puedes ir a iTunes. Te voy a poner un enlace que es nos vemos en la comunidad /iTunes. Voy a intentarlo. Y vas directamente allí para dejar una reseña y pones tu valoración y les cuentas, oye, pues me ha gustado mucho y luego nosotros leeremos todas estas reseñas para tomar notas. Así que este es el mejor sitio. Si nos quieres dejar un comentario, puedes ir a iTunes, nos escribes lo que te ha parecido y así ayudarás a que otras personas descubran el podcast porque estamos empezando. Todavía somos unos novatos, pero bueno, poco a poco. También mejorando, que nosotros también cometemos errores. No somos perfectos. Bueno, chicos, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Ha sido un Hasta placer. luego. Hasta Gracias. luego. Chao. Chao, chao.